El marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra problemática de investigación. Por lo general, se trata del tercer capítulo de la tesis y es el resultado de la aplicación sistemática y lógica de los conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico. Es importante comprender que la metodología de la investigación es progresiva. Por lo tanto, no es posible realizar el marco metodológico sin las fundamentaciones teóricas que van a justificar el estudio del tema elegido. Si antes de realizar tu tesis redactaste un anteproyecto o proyecto de trabajo de grado, la metodología de tu estudio ya debería estar descrita y justificada. A la hora de redactar el marco metodológico, vas a describir cómo hiciste el análisis de tu tema, cuáles métodos, técnicas o procedimientos aplicaste. Debes dar una visión clara de lo que hiciste, por qué y cómo. También es pertinente que resaltes la adecuación de la metodología que elegiste y sus limitaciones. Los tipos y diseños de investigación. La investigación explorativa consiste en proveer una referencia general de la temática, a menudo desconocida, por parte de un tema de investigación general y el cual no ha sido profundizado. La metodología para la obtención de la información puede ser a partir de la observación directa e indirecta. Descriptivo. Implica observar y describir eventos y situaciones sin influir sobre él de ninguna manera. No requiere de planeamiento de hipótesis y aplicación de pruebas estadísticas. Busca identificar problemas o justificar condiciones actuales. La investigación explicativa se utiliza para explicar el comportamiento de una variable dependiente, en función, de una o más variables independientes. Este tipo de estudio permite explicar, comprender e interpretar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones. Con este tipo de investigaciones se busca encontrar las causas del problema, requiere hipótesis y aplicaciones de pruebas estadísticas. La investigación correlacional consiste en medir el grado de asociación entre variables dependientes. Ninguna de estas variables es fijada o manipulada por el investigador. Requiere hipótesis y aplicación de pruebas estadísticas. El diseño de la investigación alude al proceso de recolección de datos que permite al investigador lograr la validez interna de la investigación, es decir, genera un alto grado de confianza en las conclusiones generadas, conclusiones que van en consonancia con los objetivos establecidos. El diseño de investigación responde a la pregunta cómo, dónde, cuándo se investigará. Entonces, de acuerdo a donde se realizará la investigación, el diseño puede ser de campo, laboratorio o documental. Cuando la investigación se realiza en un ambiente natural en el que no hay manipulación de variables, es el diseño de campo. El diseño de laboratorio, cuando la investigación se realiza en el ambiente artificial o creado. Un diseño documental, cuando la obtención de la información o datos se realiza a partir de documentos. Acciones y actividades. La metodología responde a las preguntas: ¿cómo se estudiará el problema? ¿Qué se hará? Entonces, en este acápite se debe describir cómo, cuándo, dónde y qué se hará. Se debe precisar qué variable se medirá, cómo se medirá, con qué frecuencia y dónde. Cuando hay una metodología estandarizada o establecida en nuestro campo de estudio, basta con mencionar el nombre del método, sin necesidad de describir los detalles. Asimismo, cuando seguimos la metodología propuesta por un autor, basta con citar al autor, siempre que aparezca en varios artículos publicados. De lo contrario, se debe mostrar los detalles de la metodología. Es recomendable describir las acciones y actividades realizadas por objetivo o por variable analizada, según sea conveniente. Materiales o instrumentos. Los materiales y equipos pueden ser fuentes de variación de las variables a ser analizadas. Por ello, cuando sea necesario, es conveniente citar las marcas, modelos de los equipos disponibles para hacer la investigación, además de mencionar los materiales o instrumentos. Se debe precisar qué variables se medirá con tales materiales o instrumentos. Población o muestra de estudio. En esta sección se debe especificar la población que se estudiará y en base a ello, precisar la muestra a partir del cual se obtendrán los datos de las variables definidas en los objetivos. Además, se debe indicar la metodología utilizada para calcular el tamaño muestral. Muy pocas veces se puede muestrear toda la población de interés, por ello las investigaciones se hacen en base a muestras representativas. Antes de tomar una muestra de la población, es importante definir las características de la población, para disminuir la variabilidad de las variables que se medirán durante la ejecución de la investigación.
Mientras más atributos se le impongan a la población, más pequeña será la población a muestrear y será más homogénea. Asimismo, mientras más atributos utilizados para delimitar la población, menos es la población a muestrear, menos variables perturbadoras y menos confusión en la interpretación de los resultados. Tener una muestra la más homogénea posible incrementa el poder de las pruebas estadísticas para rechazar la hipótesis nula. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. En esta sección se debe especificar las pruebas estadísticas a aplicar para poner a prueba las hipótesis planteadas. Existen diversas pruebas estadísticas, así como técnicas de procesamiento de datos. Para ello, se debe tener un adecuado conocimiento, ya que las pruebas estadísticas dependen del tipo de variable, así como del nivel de variabilidad de las mismas. También depende de cómo fueron formuladas las hipótesis. Durante la revisión bibliográfica en los artículos científicos, se puede encontrar diversas pruebas estadísticas que se ajustan a los datos que se colectará. Asimismo, existen diversos programas estadísticos para el análisis de datos. Algunos de ellos son gratuitos y otros tienen licencia. Por ejemplo, Infostat, StatGraphics, AirProject, PAST, SysStat, entre muchos otros.